Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa más chafa, La Cueva del Metal, el único canal que pasa la basura más sobresaliente del hard rock y heavy metal. Ay, así que, Víctor, ¿qué discos trajiste? Pues conseguí puros discos en vivo. Tengo este de Ozzy, de Speak of the Devil, este de Raven, Scorpions, y este no me convence tanto, me lo dio un amigo, es de Your Name. Wow, pues igual y si te gustó un poco esto. Ay, pero no sé cómo me veré así en 56 años. Así te verás, Vic, y te sentirás fabuloso y formidable. ¿A poco no te has preguntado muchas de las veces si pudieras hablar con tu yo anterior o de hace algunos años? ¿Qué le dirías o qué le advertirías de un futuro a veces incierto o a veces muy divertido? Quédate en este episodio de La Cueva del Metal, porque vamos a responder a una pregunta, comentario que a veces nos hace mucha gente incómoda, y me refiero ajena al rock, al heavy metal o a la misma sociedad. Así que comenzamos ya. Suscríbete a La Cueva del Metal, ve el video completo y comente que, por favor, comente. Muy bien, pues justamente he estado platicando muy recientemente con gente muy madura, entre comillas, pero que a veces tiene un carácter muy infantil y no refleja realmente lo que es o lo que se propone que es. Y cuando lo ven a uno ajuereado más o menos así de una manera heavy, como que le empiezan a echar mucha tierra y que dicen que para cuándo vas a madurar y que sigues en la etapa de Peter Pan y mucha gilipollez más como no se pueden imaginar. Y el común denominador siempre viene siendo el heavy rock, que es la música que a muchos de nosotros nos apasiona, o por lo menos en este canal. Y sí que me pusieron a pensar un poquito al respecto hace poco, y ya lo consulté con algunos amigos que se dedican al campo de la psicología, sobre todo, no de la psiquiatría. Pero bueno, podemos decir que muchos de ellos llegaron a estar de acuerdo en varios aspectos, digamos, psicosociales, que llegan a nosotros a impactarnos mucho cuando escuchamos esta grandiosa música de heavy metal. Pero resultó que precisamente este episodio se llama así como le pusimos en este momento, Generación X y The Metal Years, porque precisamente a mucha gente que desde hace 40 años a la fecha o poquito más empieza a sentirse todavía pues emocionada con este tipo de música que escuchamos o que coleccionamos, pues preguntan muchos propios y extraños: ¿por qué te gusta? ¿O por qué sigues comprando discos? ¿O por qué te apasiona ir a hacer scouting, digging, a ferias, a convenciones, a expo, viniles o donde sea la situación como punto focal el rock y todo esto? Bueno, pues debo de confesarles que hasta el día de ayer me declaré así como que un miembro también de la llamada Generación X. Y yo soy ajeno, me considero completamente fuera de ser catalogado dentro de una generación, pero hablando por mi edad y por mi cultura, pues sí me ubicaron, me dijeron: no, tú eres una Generación X porque abarcas desde los años 70 a los casi 80, 85, por ahí más o menos. Ya saben que luego vienen que los millennials y que las generaciones quién tan sé cuánto, y tenemos atrás a los llamados baby boomers, que son los que empezaron en el área del rock and roll, pero no nos vamos a detener en ellos, vamos a hablar de lo que aparentemente es la Generación X. Y bueno, llegaron a platicarme muchas cosas al respecto que yo caí en cuenta, y ahora entiendo por qué mi particular y peculiar forma de ser y de comportarme con toda esta música que he coleccionado en los últimos 40 años, sí, más o menos unos 40 años, para que vayas teniendo una idea, si no es que un poquito más atrás.
Ahora, vamos a platicar un poquito del contexto de la música que nos gusta a nosotros dentro de esta llamada generación X, que como te dije abarca de los 70s a casi los 80s o por ahí más o menos. Yo me atrevo a decir que tal vez un poquito más adelante y ahorita lo vamos a ver. Resulta que todos los que escuchábamos una música, y me voy a enfocar simplemente en la música de rock pesado o de heavy metal, que en esos entonces no era llamada heavy metal, y que pues todos sabemos de qué se trata la música que se escuchaba por ahí. Tenemos las raíces como de un rock pesado, un rock duro, que todavía no se considera como, o no se clasifica como heavy metal, pero también tenemos un heavy rock, y sobre todo ya sabemos qué tipo de temas escuchábamos cuando poníamos atención en esas bandas. Puedo citar a Black Sabbath, aunque no patea muy duro en mi stock, pero pongo en este momento aquí, aunque sea el señor Ozzy Osbourne, porque fue pues ahora sí que un responsable del sonido de Black Sabbath, por lo menos por algunos años antes de la llegada del señor Ronnie James Dio. Pero tenemos también a Deep Purple, que tiene una infinidad de discos y muy buenos temazos, que a muchos de mi generación 80s yo los escuchaba, pero de una manera muy tímida, como diciendo, esta música ya es vieja, yo ya no la quiero escuchar, pero finalmente obviamente le di una gran oportunidad, y Deep Purple es uno de mis favoritos dentro de lo que viene siendo pues el rock que surgió por ahí de los años 60, finales de los 60, 70 y todo lo que conocemos de Deep Purple. Y tenemos, aunque esta es una colaboración de Jimmy Page con precisamente Robert Plant, que son obviamente los responsables del dirigible de plomo de Led Zeppelin. Y aquí tengo justamente toda la colección, o lo mejor que puede haber de Led Zeppelin, en esta colección que salió por ahí del año 91-90, la serie Remastered. Y cuando empezaban a remasterizarse muchos de estos trabajos, muchas de estas obras, pues yo decía, bueno, pues es que tienen lo suyo o tuvieron lo suyo. ¿Qué podemos hablar un poquito yéndonos hacia atrás? De El Rey Lagarto con Doors, por ejemplo, que muchos lo siguen, además de que siguen a los Creedence y otros grandes pioneros, pero toda esta música que fue el antecedente de lo que llegó a nuestros años 80 con el heavy metal, pues realmente sí que nos pateaban muy duro. ¿Por qué será que un álbum de Kiss, como viene siendo que fue grabado en noviembre 29 de 1977, todavía se remasteriza unos años después para que la generación mía pues los vuelva a escuchar? Sigue existiendo material de Kiss en este caso, y lo escucho yo con agrado porque tiene el sonido clásico que a mí me gustó de precisamente Kiss. ¿Y qué te puedo decir de este discazo? Ya subí un video de cómo en alguna ocasión, pues yendo al Chopo, por ahí nos metimos en sentido contrario, el amigo Sashida Goku en su Pacer que tenía, y pues nos detuvieron unos patrulleros ahí sobre Reforma y la glorieta de Colón, ahí sobre, pues aquí en la Ciudad de México. Y pues queriéndola librar le decía al policía, mire, no traigo más lana, pero llévese este disco de Aerosmith. Y yo cuando lo vi era LP, le dije, no, ¿cómo quieres dejarle este disco a los policías? Ni saben quién es Aerosmith. Pero este tipo de música y este álbum, que por ejemplo es de 1978, pateaba muy pero muy muy duro. Así que cuando conocí yo a Aerosmith en el Permanent Vacations, que tenían un regreso muy atinado, pues ya empezaba yo a abrazar parte de esta música. Claro, en algunos discos acoplados te meten a bandas como Foreigner, que no son heavy metal, pero eran un hard rock muy interesante, al igual que Van Halen. Y sabemos que Van Halen, después por Eddie Van Halen, obviamente por su magistral manera de tocar, pues se volvió pues en un referente a lo que podía ser la música de la nueva corriente llamada, al menos en Norteamérica, heavy metal. Y eran muy respetado Van Halen, aunque debo decir que su último álbum que sacaron ellos de 1984 con David Lee Roth y bla bla bla,
Me parecía un disco interesante, pero no muy bueno, en el sentido que yo no lo consideraba realmente heavy metal, como sí consideraba heavy metal y toda la vida a Motley Crue con su precisamente Shout to the Devil, teniendo como antecedente el Too Fat for Love, y obviamente que todo lo que llegamos a coleccionar de ellos después pues llega a ser pues algo que nos ubica realmente dentro de un estilo musical. Pero nosotros vamos creciendo y la música se va quedando, pero nosotros nos vamos quedando con un bonche de años de edad, me refiero. Y cuando yo escucho, por ejemplo, este álbum de Ozzy, el Speak of the Devil, me remonta nuevamente a esa época de la secundaria en la que yo comencé a escuchar realmente un poquito más en serio a Ozzy Osbourne, pero me parecía curioso que cantara puras canciones de Black Sabbath en este álbum y no ninguna de sus primeros dos álbums, en lo que era precisamente ¿cómo se llama este álbum? Se me está yendo Blizzard of Oz y precisamente Bark at the Moon, el Diary of a Madman, porque yo conocí a Ozzy realmente con Bark at the Moon, pero por eso yo decía, Ozzy, ¿por qué no viene ninguna canción de él acá? Ya sabemos la historia triste, pero por eso cuando consigo estos álbumes, por ejemplo, de Raven en vivo, y obviamente este que me apuntaló en el heavy metal, que es el World Wide Live, definitivamente de Scorpions, y de este de Journey, que me lo quería vender un compañero de la escuela y simplemente lo grabé, con dos canciones, que eran la de Where Are You, y la de esta otra, déjame te la digo a continuación, Just the Same Way. Justamente fueron las dos canciones que me gustaron de este álbum de Journey, y definitivamente dije, tarde que temprano lo compro, y pasaron años hasta que pudiera yo haberlo conseguido. Entonces los años 80 fueron transcurriendo para nosotros sin ninguna novedad, y pensábamos que bandas como Iron Maiden, y por ejemplo, y por eso está sonando así ligero de fondo, Twisted Sister, porque definitivamente Dee Snider fue como el bastión, el patriarca, permítanme decirlo de esa manera, que defendió el heavy metal, por lo menos de aquí en Norteamérica, porque cuando estaban pues las esposas aburridas de Washington, Tipper Gore y la otra Susan Baker, y llevaron la lista de las 15 o 14 asquerosas canciones, y pues precisamente venía involucrado Motley Crue, Twisted Sister y muchas otras bandas de heavy metal. Dee Snider se presentó justamente como me ves ahorita, más o menos así, con sus lentes oscuros, y ahora sí que defendiendo a capa y espada al heavy metal, aunque lo acompañaba, claro, en el sillón de los acusados, el señor Frank Zappa, que también es todo un señorón institución. Por eso pioneros y rockers actuales en esa época, estoy hablando de los 80s, pues hicieron una historia dentro de lo que venía siendo el patrón del heavy metal o del rock pesado, el rock duro, porque las mismas palabras de Kiss no existían, de Gene Simmons, Speaking About, el término heavy metal cuando ellos comenzaron. Y sí, puedo decir que Kiss no es una banda de heavy metal, aunque el álbum Animalize sí que me lo parece, Criaturas de la Noche y un poquito Lick It Up, pero hasta ahí nada más. Twisted Sister con este álbum bajó mucho la guardia, y me atrevo a decir que fue precisamente, siento yo, por la situación mediática de las esposas de Washington. Decían bájale, ya no sigas igual de rudo. Y aunque dicen por ahí que este álbum quería ser como el solista de Dee Snider, la compañía le dijo no, sale con el sello de Twisted Sister o simplemente no hay grabación. Y hay que saber que en los 80s todas las compañías discográficas tenían agarrado el sartén por el mango y detenían a muchos verdaderos heavy rockers, como puede ser el caso de Motorhead. Sabemos que Motorhead ha variado de compañía discográfica por mucho tiempo, pero yo lo mencionaba en un episodio anterior, que si tengo que citar una banda real
que puso el nombre heavy metal para siempre es Motorhead, y también no los mencioné en ese episodio, sorry everybody, era los de Diamond Head, porque ya sabemos que Motorhead influyó a todo el thrash metal, obviamente, y también Metallica cuando hace sus covers de precisamente Diamond Head. Pues, ¿qué podemos decir de esa canción Helpless? Yo cuando la escuché con Metallica decía, debe de sonar muy bien esa banda, y cuando escuché precisamente a Diamond Head por primera vez, o esas primeras canciones, me parecen muy top, tan top como lo puede ser precisamente Motorhead, y son de ese tipo de bandas que aunque ya están un poquito inactivas, en el caso de Motorhead sabemos que ya pasaron a mejor vida todos ellos, no han podido deparar el rock and roll en ningún solo momento. Ahora, todos nosotros que estamos en esta generación X, pues seguimos creciendo, escuchamos lo que era el glam rock, no me atrevo a decir que es heavy rock o glam metal, por ejemplo, como muchos bañan a Motley Crue, por ejemplo. No, yo digo, son glam rock, y párale de contar, si tienen su potencia como heavy rockers, pero hasta ahí nada más. ¿Por qué llegan los 90 y unas bandas que ya venían desde los 80s, como podía ser Testament, seguían pateando duro? Metallica baja mucho la guardia, se quedan con el álbum negro, y digo, bueno, siguen por ahí activos en algo, porque resulta que los 90, toda una generación de músicos, y me atrevo a decir también heavy rockers o headbangers, metalheads, ya estaban un poco agotados, ya se sentían cansados, empezaban a llegar a una vida adulta. Pero yo cuando tenía 14 años, como vieron en este pequeño, digamos, sketch que hice con mi hijo Dani, el Babs Absolutely, pues yo decía, yo quiero seguir escuchando heavy rock para toda la vida, y aquí me tienes delante de tus pantallas. Sí, llegó un momento que unos Motley Crue, unos Iron Maiden, Saxon bajaron mucho la guardia a los 90, estaban agotados, y por eso dejaron de conectar tanto con nosotros como rockers, como heavy metal, y pues obviamente llegó el periodo del grunge, y con el grunge tengo que decirles algo muy importante, que aunque no pateó muy duro en mi stock, sí llegué a conseguir hasta hace un par de años unas bandas que me parecen por lo menos un poquito significativas, y se las voy a mostrar a continuación, que viene siendo precisamente Pearl Jam y lo que viene siendo Nirvana, y pues obviamente Hole con todos otros grandes conocidos. Llegaron a sacar algunos personitas sus discos, como viene siendo Melissa Van der Hoff, aquí lo viene, Auf der Mauer, perdón. Y pues tú dices, esta Courtney Love con su Hole no llegó a patear tan duro. Pues no, esta década de los 90 muchos músicos se encontraban ya pero tan cansados, que mejor otras personas intentaban sacar en su propio estilo musical su stock musical. Y por ejemplo estos de Nashville Outlaws, que son músicos de country que interpretan a Motley Crue, y tú decías, bueno, ¿cuál es el siguiente camino de Motley Crue? Cuando ya sabemos que por ejemplo su vocalista Vince Neil pues ya estaba haciendo una pequeña carrera tímida en solitario, y fue regresando a Motley Crue unos años después con Generation Swine, el cual me parece realmente un álbum muy lejos a lo que nos tenía acostumbrados pues Motley Crue. Entonces pues precisamente esta, digamos, situación que tiene el grunge de normalizar la fatiga, de decir, todos nosotros queremos dejar de vernos como estrellas de rock y muy glamurosos y todo el rollo, nos vamos a comportar como sea, cansados, fatigados, desilusionados, y abrazando una situación de validación emocional que solamente a ellos les convenía, porque decían, nosotros somos así y déjalos ser. Y ese déjalos ser pues permitió que por muchos años bandas buenísimas de hair metal o de glam rock o como le quieras llamar perdieran interés con todos nosotros. Sin embargo, nosotros
seguíamos guardando y consiguiendo su material de alguna manera. Y por ejemplo, bandas de mujeres como Drainage TH tuvieron su oportunidad en principios de este siglo y casi también a finales de este siglo. Te puedo decir que por lo menos esto es disco de 99 y me parece que era de 97. Eran como la cara al próximo, digamos, milenio. Y cuando nosotros conocimos un poquito el llamado New Metal, pues realmente a una generación como la mía no le llegó pues a fascinar tanto como sí quizás a muchos de ustedes que venían unas generaciones después y que ya no son la generación X como le llaman ahí. Yo me quedo simplemente como diciendo, yo soy de los 80 sin caer en categorías de letras X, Y, Z, millennials, lo que sea. Pero esta música del nuevo siglo o la New Metal, por ejemplo, que llega a impactar a muchos de ustedes, pues realmente qué buena onda, porque llegan a conocer todos estos cimientos que hubo antes de que llegara el llamado New Metal, que como reitero, a mí no me llega a atrapar. Entonces, al llegar los 2000, el ambiente es muy diferente. Ya no podemos hablar de la música de Peace and Love y yo quiero salir adelante y etcétera. Y ¿sabes qué me gustó de la música de los 80 y por lo menos de Twisted Sister? Que decían, la haremos, no puedes parar el rock and roll. Pero lo que llegó en los 90 era pues decir, ay, espérate tantito porque estoy cansado. Y lo que llegó a los 2000 pues ya es música que es completamente diferente y geográficamente tiene una identidad global. Y esta identidad global la consigues en Sudamérica, la consigues en Europa, la consigues en Asia, porque metal is global, como dice Sam Dune en sus documentales. Y por eso esta cultura moderna actualmente no tiene algo que proporcionarnos realmente a nosotros como a la generación X, porque nosotros, si queremos ser ahora sí que muy declarados qué era lo que nos gustaba en nuestra música, definitivamente era la honestidad y que teníamos una identidad. Un artista actual hoy es, mañana cambian, tienen un giro muy camaleónico que definitivamente hasta después desaparecen o simplemente su música nadie llega a conocerla. De la música disco, la hip hop, necesitaba esa generación en los 70s un escape, mientras nosotros estábamos en un mundo muy cierto y muy centrado en la realidad. Así que todo llega en un instante, pero hay cosas que tienen carácter para quedarse para toda la vida. Puedes escribirme en los comentarios qué clase de generación eres tú y si te pareció interesante este video. Así que siga azotando el cráneo de tierra que te encuentras,